estás viviendo lo que está pasando en este momento desde acá? Me imagino con preocupación, ¿no? Pero contanos qué tenés para decir al respecto. Bueno, realmente la comunidad islámica en la Argentina vivimos con muchísima angustia la situación porque recién las noticias o los medios de comunicación en nuestro país empezaron a ocuparse y a preocuparse por la situación cuando empezó el conflicto, digamos, no podemos decir conflicto, sino los misiles y el intercambio de los misiles. Pero en realidad ya semanas anteriores venía el trabajo del ejército israelí y la policía israelí de avasallar viviendas de palestinos para despojarlos de sus casas, de sus viviendas y arrojarlos a la calle a su suerte. Y también venía el avasallamiento hacia el tercer lugar del Islam, que es la mezquita de Al-Aqsa, las planadas donde entraba el ejército israelí, lanzaba gases, lanzaba también balas y también reprimía a los orantes que estaban orando en paz en el mes sagrado de Ramadán. Quiere decir que hubo 2 violaciones o 3 violaciones del Estado de Israel en ese momento, antes de que empiece la parte armada. Y la violación al derecho a la libertad religiosa, la violación a los tiempos y lugares santos del Islam, y también hubo una violación de alguna manera al diálogo interreligioso a nivel mundial. Lamentablemente nosotros sentimos angustia ante tanto silencio a nivel de la comunidad internacional en un mundo donde todos los días se logran derechos por diferentes cuestiones, pero hoy el derecho más elemental, que es poder acceder a los elementos básicos para tener una vida digna, no la están teniendo los palestinos, están siendo sus derechos violados. Y lamentablemente vemos que hoy gente, no podemos creer que haya gente que haya hablado siempre en contra del nazismo, hoy se declaran pro-Israel. Me refiero a personalidades del ámbito político, del ámbito mediático, del ámbito social argentino, que ellos se ponen a favor de Israel sin argumentar por qué, simplemente porque tienen que darle simpático, o sea, que sectores de nuestra sociedad y a otros sectores de Aníbal, yo creo que hay un problema acá al que estamos asistiendo en materia informativa también, que me parece que es la contraposición de lo que se supone es, que no digo que no lo sea, digamos, pero como si acá el enfrentamiento fuese una nación soberana, como es Israel en todo caso, con un grupo terrorista. Y tal vez está mal planteado. Me parece que el problema es que está mal planteado, que no es eso lo que está pasando. Exactamente, no es eso lo que está pasando, porque acá quieren entendernos de que es una guerra entre el Estado de Israel y el grupo Hamas. En realidad Hamas mañana puede desaparecer, pero no va a desaparecer el sufrimiento del pueblo palestino, no va a desaparecer las ansias que tiene Israel de llevar sistemáticamente la liquidación, la limpieza étnica de los verdaderos dueños del territorio palestino. Israel es un Estado soberano, entre comillas, porque fue declarado por las Naciones Unidas en el 47, pero las Naciones Unidas de ninguna manera tienen la potestad de la creación de Estados nuevos. Israel hoy ocupa más del 82% del territorio palestino y cada vez nos empuja a los palestinos fuera de Palestina y al silencio atroz de la comunidad internacional. Es muy difícil que haya jueces en estas actuaciones, en la causa palestina, porque cuando Estados Unidos se pinta como ellos son jueces, hoy nosotros vemos, y ayer, que Estados Unidos hoy alimenta al Estado de Israel para que siga matando palestinos y dice que Israel tiene el derecho a la defensa. Como si los palestinos no tienen, directamente Estados Unidos está diciendo que los palestinos el único derecho que tienen es que soporten los asesinatos masivos que lleva a cabo un Estado que practica el terrorismo de Estado. Aníbal. Y nuestro país sabe muy bien cuál es el tema del terrorismo de Estado porque lo ha sufrido nuestra sociedad y todavía tenemos secuelas de ese terrorismo. Imagínense 7 años tuvimos el terrorismo de Estado, la secuela que dejó. Claro. Piense que el terrorismo de Estado, el Estado de Israel, ya tiene más de 73 años. Y no empezó con la creación del Estado de Israel, porque ya empezaban a venir colonias judías desde Europa que no tienen ningún antecedente, ninguno de ellos, si usted empieza a recorrer los apellidos de los ciudadanos israelíes, nadie tiene antecedentes o antepasados en todo Medio Oriente. Aníbal, me parece interesante también poner el foco porque efectivamente, por lo menos de este lado, desde Occidente y en los medios de comunicación, lamentablemente empiezan a llegar noticias sobre el drama que viven los palestinos cuando lamentablemente también solamente ocurre en el momento en el que sale un misil desde la Franja de Gaza hacia Israel y no cuando ocurre lo contrario. Pero para alejarnos un poco más y poner un poco más el foco en lo que viven los palestinos día a día, ¿qué es lo que ocurre que de hecho
organizaciones de derechos humanos internacionales como Human Rights Watch, como B'Tselem, que es una propia de Israel, dice que Palestina está viviendo un apartheid. ¿Qué es lo que pasa en el día a día, en el resto del año, cuando no es noticia en Palestina y específicamente en la Franja de Gaza? Bueno, muy bien señalado, porque el tema es que todos los días hay muertos en la población civil palestina. Lo que sucede es que salta a la portada de los medios cuando empieza a haber muertos del otro lado, y que en realidad cuando empieza a haber una acción militar de parte de algunos grupos palestinos que están en definitiva defendiendo su derecho a la vida. Nosotros vemos permanentemente el asesinato de ciudadanos indefensos palestinos y eso no sale en ninguno de los diarios. Ustedes fíjense que el conflicto, esta parte del conflicto armado del avasallamiento del Estado de Israel, empezó el 3 de abril. Recién hace 4 o 5 días que aparece en la prensa, justamente porque Hamas empieza a lanzar misiles advirtiendo al Estado de Israel que si el día jueves pasado, si a las 6 de la tarde no abandonaban la mezquita Al-Aqsa, iban a empezar a lanzar una serie de misiles. Lo que sucede es que hoy el pueblo palestino se hartó de las promesas de la comunidad internacional de llevarlo permanentemente a las mesas de negociaciones, donde esas mesas de negociaciones se estiran durante años y cuando terminan se queda con las manos vacías el pueblo palestino, con más territorio perdido, con más territorio usurpado, con menos población porque fue asesinada. Hoy no sabemos cuántos niños palestinos fueron secuestrados de sus familias, encarcelados o le han cambiado la identidad. Esta es una guerra de identidad, esta es una guerra de existencia. Esta no es una guerra como nos quieren pintar que es contra los terroristas. Alguien que hace 10.000 años que está en ese lugar en Palestina. La población judía apareció recién en Jerusalén 2.000 años después de la creación de Jerusalén. Claro. 2.000 años después. No existe creación de ciudades palestinas por comunidades judías, salvo después de 2.000 años. Claro. Y donde si nosotros sumamos la cantidad de años, no llegan a 400 años. Y nos quieren hacer creer que esto es una guerra religiosa. Esto no es una guerra religiosa, porque hay muchísimos judíos que están en contra. Les da vergüenza lo que hace el Estado de Israel en nombre del judaísmo. Nosotros como musulmanes rechazamos que hablen en nombre del judaísmo, porque nosotros como musulmanes sabemos lo que es el judaísmo. Esto es sionismo. El sionismo es un movimiento de supremacía racial, donde son laicos, pero usan argumentos religiosos para poder avasallar sobre el territorio palestino. Esto la opinión pública lo tiene que saber. Necesitamos que haya más debate, que la gente sepa qué es lo que está pasando y no escuchar una sola campana. Así que es muy importante ver las ciudades del mundo ayer y hoy, más allá de la postura de los gobiernos y sobre todo del mundo occidental, que se ponen del lado de Israel, pero la opinión pública ya sabe que a Israel se le cayó la máscara, ya no puede ocultar sus crímenes diarios y cotidianos y cuál es su sistema y su plan de aniquilación de un pueblo milenario pacífico. Y cuando hablo del pueblo palestino, sepamos que también hay cristianos, hay iglesias. Nadie dijo nada cuando hace pocos años atrás colonos judíos destruyeron totalmente la iglesia de los milagros, donde nuestro Señor Jesucristo hizo el milagro de la multiplicación de los frutos y de la comida. Aníbal, por eso era importante para nosotros poder escuchar también tu voz hoy aquí en el programa. Te mandamos un abrazo, muchas gracias, nos seguimos ocupando de este tema permanentemente e intentamos equilibrar, por supuesto, las miradas, las distintas miradas que hay, siempre sabiendo que hay civiles que sufren. Te mando un abrazo grande, muchas gracias. Última cosa, en este momento hay un ataque feroz sobre la población de Gaza, que realmente hay más de 500 familias que se han quedado sin vivienda. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros y un gran saludo a su audiencia. Aníbal Bakir, muchísimas gracias.